Pregunta 65. Si solo la fe nos hace participantes de Cristo y de todos sus beneficios, dime, ¿de dónde proviene esa fe? Respuesta: del Espíritu Santo, que la hace obrar por la predicación del Santo Evangelio, encendiendo nuestros corazones y confirmándola por el uso de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para hacernos declarada mejor y sellada por ellos la promesa del Evangelio, a saber, que la remisión de los pecados y la vida eterna, por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. Entonces, la palabra y los sacramentos tienen como fin llevar nuestra fe al sacrificio de Cristo cumplido en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación. Así es, porque el Espíritu Santo nos enseña por el Evangelio y confirma por los sacramentos que toda nuestra salud está puesta en el único sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros en la cruz. ¿Cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo Testamento? 2. El Santo Bautismo y la Santa Cena. Si el Evangelio ha de ser fielmente predicado, debe ser predicado a todos sin distinción. Sabemos, por las Escrituras, que algunos son elegidos mientras que otros no lo son. Pero Dios no nos ha dicho quién es elegido y quién no. Lo que nos ha dicho es que debemos predicar el Evangelio, que significa buenas nuevas, a todos los hombres en todas partes. Y realmente es una buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por los pecadores y que todos los que se arrepientan y crean tendrán vida eterna. Entonces, ¿por qué algunos que escuchan las buenas nuevas creen mientras que otros se niegan a hacerlo? Bueno, la respuesta a esa pregunta tendrá que encontrarse en uno de dos lugares. Habrá que encontrar la razón o en el hombre mismo o en la obra soberana del Espíritu Santo. Mucha gente quiere encontrar la razón última en el hombre y dicen: Camilo vino a Jesús porque había al menos un pequeño elemento de bondad en él que no estaba en Felipe, por ejemplo. O para decirlo en negativo, Felipe no tuvo fe porque hizo algo malo, resistió al Espíritu, mientras que Camilo no fue tan malo, dejó de resistir. El problema con este concepto es que la Biblia dice que no hay diferencia entre nosotros. Todos estamos muertos en nuestras transgresiones. Esa es nuestra condición natural. Por lo tanto, el escenario anterior carece de una base fáctica. Pero aprendemos de la palabra de Dios que Él comienza la buena obra en nosotros, Filipenses 1, versículo 6, y luego, después de que Él la comienza, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro único Salvador. En las palabras de Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan capítulo 6, versículo 63. Entonces, no es solo la palabra predicada lo que hace que la fe exista en el pueblo de Dios, no. Es la palabra predicada junto con la obra regeneradora del Espíritu Santo. Aquí una ilustración simple nos ayudará a ver la conexión. Imagina a un hombre que se sienta en la oscuridad total. Se sienta en completa oscuridad por dos razones. En primer lugar, no hay luz. En segundo lugar, sus ojos están cegados. ¿Qué necesita entonces para ver? Necesita dos regalos que alguien más le dé. Necesita a alguien que encienda la luz y luego a alguien que le devuelva la vista. La predicación de la palabra de Dios es como encender la luz. Todo el que oye la palabra está expuesto a la luz. La regeneración, hacer que el hombre muerto vuelva a la vida, es como restaurar la vista del hombre. La regeneración restaura la capacidad de uno para entender las cosas espirituales.
Tanto la predicación como la regeneración son esenciales. Vemos entonces que la respuesta definitiva no se encuentra en el hombre mismo, sino en la obra soberana del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera a los que Dios ha elegido, y porque les da vida de entre los muertos, son capaces de responder a la oferta del Evangelio. Los sacramentos, para muchos creyentes, presentan un problema. La razón para esto es que no entienden su naturaleza o función. Un buen cristiano me dijo una vez: parece que no obtengo nada de la cena del Señor. Simplemente no me hace nada. Parece que obtengo más de la predicación. Su problema era que esperaba algo del sacramento muy diferente de lo que recibía a través de la predicación. Pero hay un solo evangelio, y nos llega tanto por la predicación como por los sacramentos. Podemos ver esto claramente si simplemente recordamos que los sacramentos son señales y sellos. Romanos 4, capítulo 11. Tratemos de ilustrar. Considere algo tan simple como un cálido apretón de manos, como un signo de verdadera amistad. Si eres mi amigo y no te he visto en mucho tiempo, seguramente me darás un cálido apretón de manos. Pero el apretón de manos en sí no es lo que nos une. No, lo que nos une es nuestra estima. Sí, nuestro amor, el uno por el otro. Pero aún así, el apretón de manos igual cuenta. Es importante. La forma cálida en que nos damos la mano muestra que nuestra amistad es sólida. El apretón de manos es un signo de la realidad de la amistad, pero la amistad ya estaba allí antes de que nuestro apretón de manos pudiera ser un signo de ella. O consideremos un título. Muestra que soy un graduado de buena fe de alguna institución educativa. Tienes la certeza de que lleva el sello de la institución que lo emitió. Las autoridades colocaron el sello para dar fe de lo que dice el diploma, pero obviamente el sello en sí mismo no me preparó como profesional. No, fueron las largas horas de arduo trabajo bajo la enseñanza de la facultad. Tenía que tener eso antes de poder tener el sello que lo atestigua. ¿Por qué entonces mi amigo no sentía nada más en el sacramento que lo que sentía en la predicación? Bueno, la respuesta es bastante simple. No había nada allí que fuera diferente. El sentimiento del apretón de manos no es diferente del sentimiento que ya existe en la amistad. Es el mismo. El mensaje del sello en mi título no es diferente del mensaje en el título mismo. Es lo mismo. Esto no quiere decir que los signos y sellos no agreguen nada. Ellos agregan algo. El apretón de manos añade algo porque confirma la calidez de nuestra amistad. El sello añade algo al diploma porque confirma la autoridad de su declaración. Y así es con los sacramentos. Ellos agregan algo a la predicación del Evangelio. Añaden un elemento de seguridad al mensaje que escuchamos en la predicación. Tal como me siento con el apretón de manos de mi amigo y me digo a mí mismo: sí, realmente es mi amigo. Así también en los sacramentos recibo seguridad de Cristo Jesús. Él me asegura que realmente estoy salvado por el sacrificio que hizo por mí. La Iglesia de Roma dice que hay 7 sacramentos, pero nosotros solo encontramos 2 en las Escrituras. Solo Dios puede instituir un sacramento. Los hombres no tienen derecho a instituir sacramentos sin un mandato del Señor Jesús. Y los únicos sacramentos que ha ordenado son el bautismo y la cena del Señor. Hablaremos de esto más adelante, pero aquí debe mencionarse que Dios determina cómo debemos adorarlo. Por lo tanto, lo que se ordena es lo que debe hacerse. Si Dios mismo no dice en su palabra: haced esto como señal y sello del pacto de salvación, entonces deberíamos decir: está prohibido. La Iglesia de Roma ha añadido 5 ceremonias, a las que llama sacramentos, a las 2 que ordenó Cristo. Sin embargo, dado que estos no fueron ordenados por Dios, están prohibidos. Sin embargo, es un hecho triste que este principio se descuide ampliamente en la actualidad. Incluso no se practican con la debida frecuencia en algunas iglesias.